Capítulo primero, completo. El gran templo de Tanai Agnoruk se construyó al final de la Era de los Malditos, fue una obra realizada poco a poco. Desde unos inicios humildes para terminar siendo el mayor templo de toda Yiut. Fragmento del libro, Vida de Agnoruk en Yiut. Autora, sacerdotisa Berlana. Sus dedos estaban en carne viva. El último esfuerzo había agotado las pocas fuerzas que le quedaban. Giró la cabeza y contempló el paisaje, al fondo valle nevado, en el horizonte los picos de las montañas de la bruma, custodiando todo el lugar de manera imponente pero siempre rindiendo pleitesía al gran emperador del norte. Un enorme pico de granito que sobresalía de manera casi antinatural sobre todos sus hermanos de roca. Agnoruk volvió a observar cómo la gran montaña vigilaba detenidamente sus pasos, juzgándole con cierta severidad y eso que el semiorco no estaba escalando sus faldas. Él nunca cometería tal temeridad, desde pequeño le habían advertido que el gran emperador no permitiría que escalaran por su cuerpo pétreo. El semiorco estaba escalando el pico más cercano y benevolente, las gentes de Valle Nevado lo llamaban la Dama Blanca. Una ascensión con rampas más tendidas a pesar de su considerable altura y un clima mucho más estable para una escalada. Pero tampoco era un paseo, la gravilla y piedras que abundaban en su lecho eran unos obstáculos que le complicaban mucho la ascensión, ya era la cuarta vez en lo que llevaba de ascensión que patinaba ladera abajo y solo sus fuertes manos impedían que se despeñara. Suspiró un momento, quizás no había preparado del todo bien su plan, un pico le hubiera sido de gran ayuda en este momento, en vez de confiarlo todo a su fuerza bruta. Para colmo de males las cuerdas le estaban dejando marcas en la espalda igual que la pesada roca que portaba. Seguramente lo que estaba haciendo era una auténtica estupidez, pero ya no había marcha atrás, no pensaba dejarlo ahora después de 2 jornadas de escalada sin descanso. Se centró en la meta, una planicie situada a 200 metros de la cumbre que llamaban el Mirador de la Dama, con decisión avanzó con paso firme y constante a pesar del dolor, dejó la mente en blanco y se concentró en que cada paso fuera seguro, aún así, los últimos metros fueron una tortura para todo su cuerpo, pero aguantó con entereza, logrando llegar a su destino. Exhausto el semiorco dejó caer al fin la enorme piedra. Lanzó un gemido de alivio, viendo la sangre que había en la roca no le hacía falta comprobar que su espalda estaba maltrecha y la camiseta totalmente desgastada por el rozamiento con las cuerdas que sujetaban la roca. Agnoruk no se quejó y continuó con su plan. Respiró profundamente y con todas sus fuerzas levantó la roca para dejarla sobre un pedestal natural. Que el semiorco unas semanas atrás había cincelado para que la roca tuviera una posición más estable. Con esta demostración de fuerza, colocó la roca sobre su asentamiento final para caer en el suelo exhausto. Empezó a jadear de dolor mientras apoyaba su maltrecha espalda en el pedestal. Cuando levantó la cabeza allí estaba la piedra colocada justo enfrente del gran emperador, que parecía sonreír complacido, la piedra tenía una forma cúbica, la superficie no estaba pulida. Eso sí, en la cara del cubo opuesta a la gran montaña había tallado un símbolo sencillo, un círculo con 3 círculos más pequeños en su interior formando un triángulo equilátero. El símbolo era igual que su tatuaje, indicaba que pertenecía a la tribu de los Urkous blancos, aunque nunca se hubiera criado con ellos. La locura de subir una piedra de tal tamaño hasta el mirador se le ocurrió la primera vez que ascendió hasta la zona. Al ver que había una especie de saliente en forma de pedestal, tuvo el pálpito que a lo mejor significaba que algo quería que allí encima se colocara una especie de altar. Como la verdad pocas cosas tenía que hacer durante el invierno, se dedicó a cincelar y moldear el trozo de piedra para hacer más o menos una forma de un cubo y cincelar el símbolo de los Inerfti, o Urkous blancos. Después de un buen descanso, tomó asiento justo delante del cubo de piedra que se colocaba enfrente del gran emperador. Agnoruk puso encima del bloque de piedra 3 parejas de colmillos que al entrar en contacto con los primeros rayos del sol se disolvieron en cenizas, las cuales se llevó el viento en dirección al gran emperador. El semiorco cerró los ojos, habían transcurrido 2 años desde que decidió regresar a la abandonada casa de su padre. Vivía de manera solitaria, muy pocas interacciones tenía con los habitantes de Valle Nevado, salvo cuando bajaba a por provisiones a cambio de algunas pieles y ahorros. Entonces saludaba a viejos conocidos, pasaba la tarde en la taberna para escuchar las noticias que por allí se contaban. Pero la novedad es que a las afueras del pueblo había un nuevo templo dedicado a la diosa Tanae, mucho más grande que el anterior que solo era una simple casucha. Por lo que le contaron más o menos una década antes de su regreso había llegado a Valle Nevado una nueva sacerdotisa, quien se dedicó en cuerpo y alma a la tarea de ampliar el templo, ahora vivía en su interior una pequeña comunidad de devotos. Algo muy extraño para un lugar como Valle Nevado.
El sacerdocio de Tanae solía ser solitario y las comunidades de sacerdotes solían concentrarse en las grandes capitales de Sanaris. El retorno de Agnoruk no pasó desapercibido para la principal sacerdotisa y sabía quién era el semiorco. La mujer a veces subía a verle para pedirle que cumpliera con ciertos mandatos ordenados por la diosa. Agnoruk no solía hablar con ella, solamente aceptaba las tareas con una sencilla afirmación. Para el semiorco era evidente que la sacerdotisa estaba en Valle Nevado por él. La última misión encomendada por la diosa fue hace 15 días, un trío de vampiros se estaba acercando mucho a Valle Nevado y había que terminar con ellos. Tanae odia a los vampiros como a cualquier ser que prolongue de manera no natural la muerte. La petición fue clara: eliminarlos. Agnoruk, quien odiaba también a los vampiros de una manera visceral, aceptó la petición y se puso en marcha. A medida que había ido cumpliendo años y fruto de la experiencia, Agnoruk sabía que tenía un talento especial a la hora de rastrear a los no muertos, seguramente debido a su ascendencia divina, por lo que no le fue difícil encontrarlos. Además, sus presas eran demasiado jóvenes e inexpertos y muy sanguinarios, habían acabado con una granja aislada causando una masacre cerca del bosque de Temerín, que fue lo que hizo saltar las alarmas a los sacerdotes. Así que le fue sencillo encontrar la cueva donde se ocultaban a la luz del día. El semiorco no obstante esperó al anochecer y cuando el trío salió para buscar nuevas víctimas acabó con ellos sin piedad, antes les arrancó los colmillos. Eran muy jóvenes, en el fondo tuvo pena de ellos, aunque su presencia indicaba que los vampiros volvían a resurgir de manera descontrolada, normalmente solían moverse de una manera mucho más sibilina, sin llamar la atención. Cuando aparecían grupos errantes significaba que su número estaba creciendo. No era asunto suyo, se dedicó a cumplir con el ritual, los decapitó y quemó sus cuerpos para entregar las cenizas a la sacerdotisa, quien las pondría sobre el altar de Tanae. El semiorco se guardó para sí los colmillos de los vampiros, ocultándolos de la luz del sol, hasta hoy, que colocó las 3 parejas de dientes sobre la piedra. Los colmillos se desintegraron al entrar en contacto con la luz del sol. ¿Por qué se había quedado con los colmillos? Como recuerdo de que debía cumplir una promesa que había realizado hace mucho tiempo, quizás demasiado. Agnoruk cerró los ojos al tiempo que el aroma de las cenizas de vampiro le transportaba a aquel lugar. Como la primera vez, podía sentir de nuevo las llamas y al rey de los vampiros sonriendo mientras se acercaba de manera confiada hacia él, saboreando una victoria con su sangre. Lo que sucedió después estaba un poco borroso, nunca recordaba cómo ocurrió realmente. En su memoria se le agolpaba la imagen de la cabeza decapitada del rey entre sus manos, al fondo 2 figuras que le observaban asombradas por lo que acababa de pasar. Eran inalcanzables para Agnoruk ya que estaban protegidas por un muro de llamas. En su cabeza retumbaba una promesa lanzada por un joven semiorco jurando con que terminaría con la maldición que ellos ahora portaban, aunque le llevara toda la vida lograrlo. Luego oscuridad. Ese fue el error más importante de toda su vida, los había fallado y ahora eran devoradores de sangre. Pero no estaba aquí por ellos, estaba por su padre. Nunca lo había honrado como se merecía y subir esta roca hasta el mirador de la dama le pareció lo más adecuado ahora que tenía tiempo. Se quedó un buen rato, pero debía iniciar el descenso si no quería que la noche le cogiera bajando la parte más complicada. El semiorco se levantó, con la mano tocó la superficie de la piedra, ni rastro de los colmillos, la brisa había esparcido las cenizas. Cerró los ojos y se despidió del lugar. Disculpar, pero debemos retroceder a 5 años antes de la ascensión de Agnoruk a la Dama Blanca. La mayoría de los habitantes de Sanaris opinan que los elfos no tienen problemas, viven enclaustrados en sus reinos protegidos por sus magníficas defensas, aunque la caída de Tautanel hizo que ese halo de invulnerabilidad legendario que tuvieron durante la Era de los Malditos desapareciera al ser derrotados por el Imperio Negro. Al final de la Era de los Malditos solo quedaban en pie 3 de los antiguos grandes reinos elfos, Baudalania, Burceri y Landaria. Hacía tiempo que los elfos oscuros se quedaron sin su reino invadidos por los estufos. Como les sucedió a los enanos de las colinas pardas, no pudieron resistir. Acabaron exiliados de sus reinos de las profundidades y ahora vagan por el sur de Darsuk. Cuando la reina de Laudania solicitó ayuda por una invasión de estufos, el rey de Baudalania estaba más dispuesto a ayudar que cuando los elfos oscuros le suplicaron ayuda. Los rencores que el rey guardaba a estos por la antigua guerra entre los elfos estaban muy patentes y se negó rotundamente. Afortunadamente para Landaria, ellos siempre fueron considerados como unos aliados leales. El gran rey se mostró más receptivo y como respuesta a la petición envió a una brigada de sus mejores soldados, los caballeros de Helen, al mando de su hijo el príncipe Erinch.
Además, el problema que sufría Landaria le era conocido, aunque nunca lo reconocería públicamente. La expedición, formada por 2000 caballeros, embarcó hacia Landaria. Al llegar a su destino, la situación que se encontraron fue dantesca. Las minas de los elfos de Landaria estaban totalmente invadidas por los estufos, quienes, como era su táctica, avanzaban en una horda sin fin. No importaba cuántos murieran, siempre aparecían más desde las profundidades para sustituir a los caídos y continuar avanzando. No solo fueron ayudados por el reino de Baudalania, el otro reino elfo Burceri, acudieron prestos a la ayuda. Enviaron a su mejor guerrera Islanat, la Dama Dorada, al mando de un gran ejército, unos 10.000 soldados que desembarcaron de sus maravillosas naves. Los elfos de Burceri eran muy distintos a los de Baudalania, habían ayudado con anterioridad a las tierras libres del norte o a los elfos oscuros. Y esas ayudas, aunque puntuales, eran mucho más de lo que se había implicado Baudalania en los asuntos de Sanaris, al menos de manera directa en la última era. Desde que aparecieron los burcerianos, la guerra cambió de rumbo. Gracias al mando de la Dama Dorada, los estufos remitieron en su invasión. Pero fue una victoria efímera. Los estufos atacarían una y otra vez en hordas numerosas hasta lograr el dominio total de las minas. Afortunadamente encontraron una forma de crear una barrera permanente para poder detenerlos. En una zona concreta de las minas había un gran abismo que era sorteado a través de 2 majestuosos puentes. Eran lo único que permitía la comunicación con las galerías inferiores del otro lado del abismo. Derrumbando los puentes se detendría la invasión, puesto que una cosa se sabía de los estufos: nunca creaban galerías o construían algo, ellos solamente ocupaban construcciones ya terminadas. La cámara del abismo no era un lugar pequeño, se le llamaba la Galería de los 2 Puentes Gemelos. Y una vez recuperados de dominio estufo, comenzaron los preparativos para el derrumbe de los 2 puentes. Poulane estaba entusiasmada, estaba luchando al lado de la Dama Dorada, a la cual tenía una gran admiración, una auténtica comandante cuyas tropas la seguían con devoción. Lo que nadie comprendió es el motivo por el cual Burceri no ayudó a Tautanel en su caída. Quizás como Baudalania con los elfos oscuros no les auxiliaron porque tenían rencores guardados de la antigua guerra. Poulane era una caballera de la Orden de Helen, había llegado al rango de capitana por sus propios méritos, ya que nunca se lo pusieron fácil. Nacida en el Ecuador de la era de los malditos, creció en el seno de una familia triste, su madre deprimida por el desprecio de su padre, quien estaba siempre ausente de casa. No era querida ya que no fue el hijo varón deseado. Todo cambió con el nacimiento de su hermano unas décadas después. Fue el orgullo de sus padres, su alegría, lo único que en realidad unía a la familia. En la educación de su hermano nunca repararon en gastos. Poulane fue recogiendo las migajas, recibía la misma educación, pero siempre como un accesorio, ya que las clases eran principalmente para su hermano. Sus logros nunca fueron reconocidos. Si superaba a su hermano era algo que sus padres ignoraban. Aún así, ella era la primogénita de la familia y no le podían negar el derecho de ser caballera de Helen. A pesar de las reticencias paternas, Poulane insistió tanto que los 2 hermanos fueron admitidos a través de la mediación de su padre. Fue allí cuando descubrió el motivo de su desprecio por parte de sus padres. Existió una relación entre una elfa y un hombre 10 generaciones antes de su nacimiento. Lo que hacía que Poulane no fuera considerada de sangre pura. Pero lo peor es que existía la creencia que la herencia humana solo la recibían las elfas de la familia, por eso la indignidad de su estirpe. Su padre se había casado con su madre solo por el hecho de que la familia materna tenía fama de poseer una habilidad innata para engendrar varones. La desgracia llegó durante la guerra de Tautanel, donde murió su hermano. Esa muerte causó la perdición de su familia, provocando el suicidio de su madre. Ya que con Poulane como única heredera su estirpe estaba manchada. Su padre moriría un poco más tarde, en la batalla del desfiladero de las Teoras, donde las legiones negras orcas fueron masacradas en venganza por la caída de Tautanel. Ella fue uno de los pocos caballeros que no participaron en aquella batalla, la destinaron a defender las fronteras del norte. Su padre no la consideró digna para vengarse de la muerte de su hermano. Poulane afrontó con resignación la noticia de la muerte de su progenitor, pero no el suicidio de su madre, puesto que el motivo fue tener a Poulane como única heredera. Era un desprecio total hacia la elfa. A pesar del odio que generó en ella la noticia del suicidio, realmente no sorprendió a Poulane. De hecho, fue aprobado y admirado por muchos elfos. Poulane salió adelante a pesar de tenerlo todo en contra. Con sus padres hacía tiempo que se había distanciado y su hermano siempre la consideró como un lastre en su carrera. Tener una hermana mestiza no le permitiría ascender en la corte tanto como ambicionaba. Y la elfa, una vez libre de esas cadenas, acabó logrando cierto reconocimiento dentro de la Orden de Helen, ascendiendo al rango de capitán,
pero en el fondo sabía que ese era su techo, no la dejarían subir más, los altos rangos estaban reservados a sangre pura. Ella era la última de su linaje y a nadie le importaba. No la consideraban como uno de los suyos en la corte, nadie se arriesgaría a casarse con ella puesto que sus hijos heredarían la sangre humana, un estigma crucial. No era bien considerada en el Palacio Real, Poulane fue siempre destinada a las fronteras por lo que no fue una sorpresa que la asignaran en la expedición de ayuda hacia Landaria. La misión no era del gusto de los grandes caballeros de la orden y enviaron a los menos apreciados. A pesar de estas opiniones, en la corte el gran rey había ordenado a su hijo el príncipe Endich comandar la expedición. No era alguien con quien Poulane tuviera una especial afinidad, pero tenía que aceptarlo. Debía cuidarse mucho de quitar protagonismo al príncipe, era bien sabido que eliminaba a todos aquellos que consideraba que le podían hacer sombra. Endich se había tomado esta misión como un insulto, tener que luchar contra estufos bajo tierra para salvar a otros elfos, que el príncipe pensaba que eran inferiores. El príncipe lo consideraba como un menosprecio a sus cualidades y provocó que durante la campaña su ya complicado carácter fuera mucho más imprevisible e irascible de lo que solía ser habitual. Además, no ayudaba el hecho de estar siempre a la sombra de la Dama Dorada, el príncipe debía aceptar su mando y su total protagonismo durante la campaña, por ese motivo el príncipe solía mostrar cierta indolencia para estar presente en el combate, pero esta vez no pudo escabullirse, puesto que era la batalla definitiva. El plan de la Dama Dorada era explotar los dos puentes gracias a un ingenio que había obtenido de unos gnomos. Los primos de los enanos solían tener talento para crear estos artefactos explosivos y eran más seguros que depender de las entonaciones de un mago. La batalla se estaba desarrollando tal y como se había planeado, los estufos y las alimañas que los acompañaban tuvieron que retirarse ante la gran ofensiva elfa. Era el momento adecuado para colocar los ingenios explosivos. La Dama Dorada ordenó a un grupo de voluntarios defender el otro lado del puente hasta que el ingenio estuviera preparado para la explosión. A los caballeros de Elen se les encargó proteger el puente más occidental y se colocaron en el lado seguro. Un grupo de elfos oscuros se presentaron como voluntarios para cruzar el puente y defenderlo de los ataques de los estufos mientras colocaban el artefacto explosivo. Los elfos oscuros estaban en deuda con Laudania puesto que fue el único reino elfo que les ayudó cuando perdieron su reino. El puente oriental fue volado cuando los voluntarios que defendían el otro extremo del puente llegaron al lado seguro del abismo. Pero no siempre salen los planes a la perfección, el segundo artefacto tenía problemas a la hora de activar el mecanismo de detonación y coincidió con un contraataque brutal de los estufos que debieron sospechar las intenciones de sus rivales. Los reptiles tenían la intención de cruzar el puente antes de que fuera derrumbado, los elfos oscuros resistían a duras penas el brutal ataque. Lo que estaba claro es que serían sacrificados puesto que no podían abandonar sus posiciones antes de que el artefacto explotara. Si el puente no era derribado, tanto esfuerzo sería en balde. Empiezan a retroceder, exclamó Poulane. No es asunto nuestro, nuestras órdenes son permanecer a este lado del puente y mantener la posición, respondió el príncipe con indolencia. No faltaba mucho para que los gnomos arreglaran el sistema de detonación, derribando el puente. Los elfos oscuros morirían y serían devorados por los estufos. Así que la elfa se quedó impotente viendo cómo sus aliados eran superados en número y masacrados. Era una injusticia y no aguantó más, mandó que sus tropas fueran al ataque saltándose las órdenes del príncipe, solo avanzaron los soldados de su batallón, quienes la conocían y le eran absolutamente fieles, ignoraron al príncipe. La cara del príncipe fue de sorpresa y odió al ver cómo era desobedecido. Sin dudar ordenó al resto de caballeros mantener la posición, bajo pena de traición si alguien osaba acompañar a Poulane en su suicida aventura. La ayuda de Poulane alivió un momento la situación y recompuso la línea defensiva, pero era una situación demasiado delicada, debían retroceder para lograr cruzar el puente, pero sin la ayuda del príncipe Endich no lo lograrían. Sin embargo, el príncipe se negó a ayudarlos, los prefería muertos como castigo a su insubordinación. Fue entonces cuando apareció la ayuda, la Dama Dorada surgió como un relámpago que acabó con una montaña de estufos, su aparición les había devuelto la confianza. La sangre verde de los estufos empezó a bañar el puente y lograron algo que parecía imposible, los estufos retrocedieron hacia las galerías inferiores, pero no tenían mucho tiempo, dentro de poco volverían a reorganizarse y atacarían de nuevo. Todos los supervivientes cruzaron el puente, siendo Poulane y la Dama Dorada las últimas en cruzar al tiempo que la estructura explotaba en 1000 pedazos. Ahora los estufos no podrían cruzar este abismo y dejaron de ser una amenaza para Landaria, al menos durante una larga temporada. La guerra concluyó con esta batalla triunfal.
El reino de Landaria y los elfos oscuros agradecieron a Poulane su ayuda, quien además fue condecorada por su noble acción por la propia Dama Dorada. No todo era alegría, a pesar de su hazaña no fue felicitada por su superior, más bien todo lo contrario. El príncipe después de la ceremonia se reunió en un lugar apartado con Poulane. «Es la última vez que me dejas en evidencia. Soy tu superior. Tu príncipe». Enrich estaba totalmente irritado, no solo por la desobediencia sino por haberle quitado el protagonismo de la campaña militar. «Te lo advierto, si vuelves a desobedecer una orden directa, lucharás contra los estufos para lo que resta de tu vida». Enrich le quitó la medalla y la tiró al mar para perderla de vista. «No te la mereces». Poulane se quedó sola viendo cómo la medalla se hundía, el príncipe desapareció, pero no estaban solos, la Dama Dorada había estado observando escondida la escena. «Nunca será un gran guerrero, es demasiado orgulloso». Poulane no contestó, estaba en silencio. «Lo lamento. Has luchado bien, no tengas dudas sobre ti, has obrado de manera correcta. Pero no lo comprendo». Se quejó amargamente Poulane. La Dama Dorada observó las dos lunas, que se reflejaban en el pelo dorado de Poulane, dándole un ligero brillo azulado a su pelo. «Hace tiempo que los elfos hemos perdido el rumbo, buscamos mantener el poder de cualquier manera. El príncipe Enrich es el síntoma de este mal». Poulane estaba muy sorprendida con la frase de la Dama Dorada ya que el tono con el que hablaba era de amargura y tristeza. «No te preocupes, Poulane, si no encuentras guerreros dignos de ti entre los elfos, los encontrarás fuera de ellos». La Dama Dorada desapareció. Poulane no la volvió a ver más durante su corta estancia en la ahora pacífica Landaria. Cuando regresaron a Baudalania, Enrich rápidamente la degradó de su mando, se prohibió hablar de su hazaña en la galería de los Puentes Gemelos. Era un tema vetado para los demás caballeros, a Poulane le quedaba una vida de vigilancia en las fronteras del reino y eso era algo que detestaba la elfa, pero no podía renunciar, puesto que un caballero de Helen lo era para toda la vida.